Le comento que Beatriz Gutiérrez Müller, según como ella afirma de López Obrador, y según como ella dice que estamos en 2021, ella, quien por cierto no es católica, oficialmente se ostenta como protestante anticatólica, pero sabemos bien que es masón y que es esposa o amante de un masón que es Andrés Manuel López Obrador, lo cual nos deja claro que es totalmente anticristiana. Viajó al Vaticano con una extraña vestimenta, al parecer con la única intención de ofender al Papa Francisco y al gobierno de España, pues insiste en que pidan perdón por lo que ella y su marido consideran abusos cometidos durante la conquista de Mesoamérica hace poco más de 499 años. A ver, pensemos. Pensemos que los tataranietos preguntémonos, ¿tendrían que pedir perdón? ¿Por qué tendrían que disculparse por lo que hicieron sus ancestros? Pensemos que tu tatarabuelo hizo algo malo o discutiblemente malo. ¿Crees que sería lícito que vinieran a pedirte perdón? Que ni siquiera te lo piden y que ni siquiera te lo pidan los descendientes de los supuestos agraviados. Que venga otro y te diga que tienes que pedir perdón. ¿Cómo por qué, no? Cada quien con sus culpas. Cada quien con sus culpas y cada quien en su tiempo. ¿Por qué tendríamos que pedir perdón nosotros? Evidentemente López Obrador es una persona que está por más equivocada. Tiene malas intenciones. Ahora bien, vamos a los hechos. España y la Iglesia Católica, pregunta, ¿tendrían que pedir perdón por detener las criminales masacres caníbales que hacían los indios mesoamericanos mexicas? ¿Tendrían que pedir perdón por detener y acabar las masacres de más de 85,000 indios? López Obrador diría falsamente mexicanos, pero no eran mexicanos aún porque México no existía. ¿Sí? Los mexicas masacraban a quien fuera, mujeres, hombres, niños, ancianos, año con año. Porque según ellos, si no lo hacían, se podía enojar el sol, ese demonio que llamaban Huitzilopochtli, que los españoles llamaron Huichilobos. Es algo horrible. España y la Iglesia Católica detuvieron eso en Mesoamérica y fundaron México, las bases de lo que sería México. Podemos darle las gracias a España y decir gracias a la Iglesia Católica, gracias a Cristo. Entonces, lo que pide López Obrador es absurdo. Es absurdo y una mentira más. Más bien, la intención de Andrés Manuel López Obrador puede ser perjudicar las relaciones diplomáticas y religiosas entre México y la Iglesia Católica y España. López Obrador quiere volvernos enemigos del mundo, quiere aislarnos del mundo. No podemos pasar por alto que Andrés Manuel es un masón. Y como masón odia profundamente a la Iglesia Católica. Aquí con anterioridad hemos visto los juramentos de destruir la Iglesia Católica que hacían los masones desde el año 43 después de Cristo, cuando fue fundada por el nieto de Herodes el Grande, el de la masacre de los inocentes que viene narrada en la Biblia. Herodes Agripa es el que funda la secta satánica de la masonería, a la cual está adscrito López Obrador y la mayoría de los expresidentes también. Además de su intención de llamar la atención, azuzar el odio entre los mexicanos, fracturar a México y ofender no solamente al Papa y España, sino a todos los católicos mexicanos y a los hispanodescendientes. López Obrador es un hispanodescendiente, por cierto. Él como masón priista debe de añorar los viejos tiempos, los viejos años oscuros, en que por culpa del fundador del PRI, el masón satanista Plutarco Elías Calles, México rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano. Hasta septiembre de 1992, en que hubo una serie de acontecimientos graves, muy fuertes, que posibilitaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.
Tal vez por ahí van sus perversas intenciones, pero declaradas así, simplemente se pueden ver como absurdos caprichos ideológicos de López Obrador, que hoy presentan a nuestro país, a los ojos del mundo, como un país fallido, como un estado fallido. Porque López Obrador no quiere hablar de sus víctimas, no quiere hablar del genocidio que está practicando en contra de México, del exterminio mexicano que está realizando en México. Es que no es poco que 151,000 personas, que 151,000 mexicanos hayan muerto con el régimen de López Obrador, entre gente asesinada por el narcotráfico y gente que ha muerto por el mal manejo de la pandemia, gente que ya no vive y no va a volver a vivir. Por eso López Obrador no pide perdón. De hecho, yo jamás he escuchado que López Obrador pida perdón por alguno de los crímenes que ha cometido, porque es soberbio. La intención también puede ser distraer, eso lo sabemos bien, distraernos de esta masacre. Más de 151,000 mexicanos muertos con López Obrador. También puede ser que trata de ocultar que la economía está completamente muerta, que las cosas están subiendo de precio como nunca, que no mejora la economía del país, que mucha gente está desempleada, que ha aumentado el desempleo como nunca en su régimen, agraviado por la pandemia. Yo creo que eso es lo que quiere sepultar con estas cortinas. Por último, les comento que en redes sociales, ustedes saben que las redes sociales no perdonan ningún error, desató gran escándalo la vestimenta de falsa beata de Beatriz Gutiérrez Müller. Miren, ninguna primera dama de ningún país llega con esa vestimenta. Ninguna. En los memes en internet la han comparado con Chabelita, personaje interpretado por la actriz Nora Velázquez, en un programa de comedia de Televisa, que se presenta como una mujer devota, que atormentada de haber creído haber cometido un muy grave pecado, va a confesarse con el padre y le cuenta de manera un tanto malintencionada o jocosa pues su conducta, y entonces el padre empieza a imaginarse otra clase de pecados, casi siempre pecados de carácter sexual. Pues así fue vestida Beatriz Gutiérrez Müller a ver al Papa. Sobre todo es importante porque se sabe perfectamente que, con perdón de usted que me escucha, la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, no ha sido una beata, no ha sido una mujer ferviente de virtudes invaluables, ¿no? No ha sido eso. Ha sido, con perdón de la expresión, una ramera, una sucia ramera, y ha sostenido de manera indigna, manera corrupta, relaciones sexuales con la mayoría de los miembros o ahora exmiembros, del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, como por ejemplo Jesús Ramírez Cuéllar, quien actualmente también está en Morena. Eso pues como que deja una imagen bastante mala, ¿no? Como que se prestan la mujer para fornicar entre ellos. Pero no solamente eso, sino que se sabe que López Obrador le era infiel a su esposa, la señora que se apellidaba Beltrán, con Gutiérrez Müller desde mucho tiempo atrás. Entonces es una adúltera. Y va y se presenta una adúltera con apariencia de beata, ¿no? Es el gesto de hipocresía, de falsa piedad, que toman muchas mujerzuelas. Aquí en México les dicen mustias, en Europa se les dice de otra forma. Gutiérrez Müller comentó algunas cosas sobre que el criminal fornicario y asesino, Miguel Hidalgo y Costilla, que era un mal sacerdote, murió o no excomulgado, que ella dice que debe de haber un gesto de humildad por parte de la Iglesia Católica, de humillarse y supuestamente pedir perdón por lo que ya he dicho, acabar con las masacres caníbales que hacían los indios mexicas, porque a Gutiérrez Müller parece ser que esa parte de la historia no le interesa, o le interesa demasiado que no la nombra, pero dice que la Iglesia Católica tiene que pedir perdón por acabar con esas masacres, con la barbarie de los mexicas. Con justa razón, fue excomulgado Miguel Hidalgo y Costilla. Debemos de recordar que Hidalgo y Costilla fue el asesino de más de 3,000 personas inocentes, incluidos mujeres y niños.
Liberó a los peores criminales de las cárceles para asesinar hombres, mujeres y niños, porque él lo que quería era que la Nueva España se colapsara completamente, y echó mano de toda clase de criminales. Era un fornicario, utilizó de manera herética la imagen de la Virgen de Guadalupe para llamar a asesinar gente. Eso también está en sus confesiones, porque él ciertamente murió pidiendo perdón. Murió pidiendo perdón a la Iglesia y a España, a la corona española. Como también murió pidiendo perdón otro mal sacerdote, fornicario, asesino, llamado José María Morelos y Pavón. Otro mal sacerdote, asesino, fornicario, que nunca reconoció a sus hijos, que los dejó en calidad de bastardos, en un claro acto de soberbia. Murió pidiendo perdón a la Iglesia Católica, a España y a la Nueva España. Entonces, tenemos ahí en la historia de México una serie de personajes terribles que han sido puestos en una especie de altar, unos ídolos con pies de barro, falsos héroes de México, que han sido puestos ahí, han sido entronizados ahí por la secta satánica de la masonería, que lleva muchos años controlando el Estado mexicano. Nuestro libertador real fue católico. Es don Agustín de Iturbide, que después pasó a ser emperador de México, igualmente católico, el que creó la bandera de México, el líder del ejército trigarante. La bandera de México tiene por significado las 3 garantías: verde, independencia; blanco, religión católica apostólica romana; rojo, unión nacional, sin importar la etnia, sin importar la apariencia, sean blancos, sean morenos, sean negros, nacidos aquí son mexicanos. Él creó la idea de las 3 garantías. No lo hizo Hidalgo, no lo hizo José María Morelos y Pavón, no lo hizo Josefa Ortiz de Domínguez, que fue otra mujer que, por cierto, fue una ramera, de una moral muy discutible, no fue Juan Aldama. Todas esas son mentiras. Todas son mentiras y falsedades creadas por la masonería, a la cual pertenece López Obrador. Entonces, pues, es esto lo que finalmente tenemos. O sea, tenemos una alimaña en el Palacio Nacional. Tenemos un grupo de personas que lo único que quieren es destruir nuestro país. Lo único que quieren es azuzar el odio y convertirnos en un país que sea el objeto de burla y oprobio en todo el mundo. Ese es mi comentario acerca de esta absurda visita, ofensiva visita. Para mí también me ofende, como católico, esta ofensiva visita que hizo Beatriz Gutiérrez Müller al Papa Francisco.